Sí, buenas tardes. A continuación, les vamos a comentar un poco sobre cuál ha sido la evolución del pensamiento administrativo hasta llegar a nuestros días sobre la base del pensamiento estratégico. A lo largo de la teoría de la administración como herramienta que utilizan los administradores para el logro del objetivo de la organización, hemos visto que han sido influenciados por diferentes corrientes de pensamiento llamados escuelas o enfoques, pasando desde la teoría clásica de la administración, desde Taylor y Fayol, hasta nuestros días. Desde un principio se basó la administración como un tema meramente de productividad, es decir, estudio de tiempo y movimiento y de cómo este, la ingeniería nos ayudaba a optimizar estos procesos en términos de obtener mayores rendimientos, mayores beneficios. Ahora bien, pasamos posteriormente por un proceso de transformación en donde se integraba la persona, en donde se integraba, había una parte de componente humanista, el cual ya no veía a la organización y sus metas en términos de productos, sino de cómo también sus integrantes, sus trabajadores se sentían, cómo la organización tomaba en cuenta el aporte de cada trabajador y cómo estos este, satisfacían también sus necesidades de logro dentro de la misma organización. Luego llegamos a la escuela holística del pensamiento administrativo. Esta escuela holística, como su nombre lo indica, es un conglomerado de diferentes teorías o enfoques que buscan darle una mayor amplitud al abordaje del tema del pensamiento administrativo o de las teorías administrativas y de cómo éstas pueden impactar o no en la vida de una organización. Ahora bien, el enfoque holístico es como una especie de catálogo en el cual pudiésemos tomar cuál es la mejor teoría que mejor se adapta a nuestras necesidades en un momento determinado. Sin embargo, podemos ver que para algunas organizaciones, tal vez desde el punto de vista del enfoque clásico, les es pertinente o no, y para otras, el enfoque humanista, todo esto va a depender de la caracterización propia de la organización. Sin embargo, seguimos en un proceso de constante evolución que obviamente requiere que estemos abiertos pues, a estas nuevas teorías y a los nuevos desarrollos, sobre todo influenciados por el producto de la tecnología. Como bien sabemos, la tecnología es una herramienta actual, es una herramienta que la adoptan las empresas para mejorar sus procesos, pero es una herramienta que es un producto inteligente en sí mismo, es decir, se va a ir desarrollando, se va evolucionando y las empresas, por supuesto que quieran permanecer en un sector determinado, tendrán que adoptar o no las tecnologías o los sistemas tecnológicos que estén en ese momento en el mercado. Si bien es cierto, los aportes tecnológicos son necesarios para el avance de las empresas, inclusive algunas empresas han adoptado el desarrollo tecnológico como la razón de ser de su propia organización. Es decir, la innovación eh, representa un producto importante de las empresas. Más en los casos en que las empresas venden productos tecnológicos, el posicionamiento de las mismas dependerá del grado de innovación de las mismas. Ahora bien, el aporte o el grado de inversión que requieren estos procesos tecnológicos es elevado y por consiguiente es un elemento a considerar en la adopción o no de una determinada tecnología en un proceso productivo. La tecnología, como todos bien hemos podido evidenciar en los últimos años, es un producto que ha ido evolucionando y que representará pues un abanico de opciones para la toma de las decisiones de una determinada empresa. Eso como punto aquí de entrada, aquí podemos ver, por ejemplo, el desarrollo de patentes como, como elemento final pues, del desarrollo de un producto o de una organización que su nicho es desarrollo tecnológico o es la mejora de un producto. El producto en sí mismo implica el desarrollo de una patente, el cual la empresa se apodera de la misma y le sirve como objeto de negociación para diferentes empresas. Eso siempre cuando se está a la vanguardia de un proceso, de un producto. Otro elemento que implica son la capacitación y desarrollo que estas empresas invierten en sus trabajadores. No todos los trabajadores van a poder ser capaces
de asimilar digamos, los desarrollos tecnológicos. Eso como primer punto. Como siguiente punto vemos o vamos a tocar la parte de la organización militar y su influencia en la vida cotidiana o en la influencia en la vida de las organizaciones hoy día. Después de la Segunda Guerra Mundial hemos visto cómo el complejo militar industrial norteamericano ha influenciado el negocio de la carrera armamentista en el mundo y ha sido la punta de lanza de los desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, pudiéramos tomar el caso del GPS. El GPS es una herramienta que fue desarrollada con fines militares y que hoy día tiene uso comercial. Por ejemplo, si una empresa de transporte de carga necesita saber dónde está la carga o dónde está un vehículo en determinado momento, puede hacer a través de un sistema de rastreo satelital ubicar perfectamente su vehículo o indicarle al cliente por dónde va su carga y en cuánto tiempo sería más o menos la llegada de la misma. Es un pequeño ejemplo de cómo la tecnología de la industria militar ha influido en la vida de las organizaciones actuales. Como sabemos, la organización militar es una estructura jerárquica en donde el principal valor es la obediencia. Los elementos que conforman esta se sienten como filosofía propia de la organización, la obediencia. Ahora bien, en un principio pudimos ver cómo la estructura organizativa militar fue eficiente porque trabaja en base a objetivos, en base a funciones. Es decir, un individuo en sí mismo es una función y trata de desarrollar su función de la mejor manera. Y eso implica el logro de los objetivos de toda la organización militar como un todo. Por ejemplo, eh, sabemos que la cultura occidental pues, ha sido la que más ha influenciado la carrera militar de las últimas décadas. Sin embargo, eh, si bien es cierto que esta ha tenido una influencia en su estructura piramidal, también es cierto que las organizaciones modernas han tratado de aplanar esa estructura. Es decir, la estructura de las organizaciones, de las empresas actualmente, tiende a ser cada vez menos jerárquica y cada vez más plana, en donde los niveles de reporte se van cada vez eliminando con mayor frecuencia. Luego, y por último tema, tenemos el abordaje del pensamiento estratégico. Como resultado de todo este proceso evolutivo, vemos que el pensamiento estratégico es importante para las empresas porque te ubica en un contexto general en donde tú aprendes a ver a la empresa desde afuera y cómo se vería la organización desde el punto de vista de un cliente, de un consumidor, y no desde adentro. Recordemos que el gerente se encarga de manejar los recursos al interno de la organización, pero el director, la junta directiva de la empresa tiene que tratar de ver a la empresa desde su entorno exterior. Entonces, la idea del pensamiento estratégico es cómo yo posiciono a mi empresa en un entorno exigente, en un entorno cambiante, en un entorno cada vez más competitivo. Esto se logra a través de un pensamiento estratégico, a través del establecimiento de una misión, de una visión, de un análisis de entorno, que nos permita obtener herramientas para el posicionamiento de la empresa en un determinado mercado. Posicionamiento estratégico, por ejemplo, en las empresas constructoras, pudiera ser eh, cómo yo puedo obtener un incremento de un porcentaje de mi participación en el mercado en donde yo me desenvuelvo. Puedo aumentar en los próximos 5 años mi participación en un 5% en un mercado de construcción de vivienda. ¿Es factible o no es factible? ¿Cuáles son los elementos necesarios para llegar a ese objetivo? Y de esa manera direccionar la empresa. Entonces, como resumen, podemos indicar que todo este proceso administrativo o todo este proceso evolutivo del pensamiento estratégico nos ha servido a través de la historia para adoptar herramientas, para adoptar posiciones en la toma final de decisiones de la organización en la que formamos o hacemos vida. Vemos también cómo las organizaciones han aprendido a lo largo de su historia
y han asumido o adoptado modelos o posiciones que corresponden a una determinada situación. Momentos de crisis, momentos de holgura económica. Entonces, a cada posición o a cada mm, situación le corresponde una toma determinada de decisiones. Al, al, al final del día lo que se quiere es que la organización logre cubrir sus objetivos, cubrir las expectativas de sus trabajadores y de sus asociados o dueños. Bueno, hasta aquí la exposición del pensamiento estratégico. Nos veremos en la siguiente oportunidad. Gracias por su atención.